Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Saludos hermanos y amigos que nos acompañan por esta vía. Bienvenidos al devocional en casa. Mi nombre es Adonis Ortega. Les estaré acompañando junto a un grupo de hermanos del Ministerio de Evangelismo de nuestra iglesia, Ministerio One Vision. Y bueno, tuvimos la grata oportunidad de viajar hasta Palenque y compartir del Evangelio. Tenemos muchas experiencias que nos gustaría compartir con ustedes. Entre tantas experiencias, una de ellas es poder notar cuán diferente es el olor de el campo de Palenque con la ciudad aquí en Medellín. Digo esto por el texto que hoy nos gustaría compartir con ustedes, ubicado en 2 Corintios, capítulo 2, versículo desde el 14 al 16. Les invito a acompañarme en esta lectura. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Aquí la porción bíblica nos habla de una tarea que se nos ha encomendado. Nosotros, el grupo de misioneros, en Palenque tuvimos distintas labores, distintas tareas, entre ellas esta en particular de esparcir o dar a conocer el conocimiento de Dios, el Evangelio de Dios. Aquí en la palabra podemos encontrar cómo ella se presenta o cómo presenta el Evangelio, y es como una fragancia. Esa es la similitud que hace aquí el pasaje. Presenta el Evangelio como una fragancia y nos hacemos una pregunta, y es: ¿cuánto huelo a Evangelio? ¿Cómo la persona o las personas que nos rodean están percibiendo ese Evangelio que nosotros de una u otra forma predicamos? ¿Estaremos viviendo el Evangelio? Interesante pregunta, ¿cierto? Ahora bien, les invito a seguir meditando, reflexionando en este texto, en estas preguntas, y disfrutar esta adoración, esta canción, para dar inicio a nuestro devocional en casa. Esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a Evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. ¿Qué tanto hueles a Dios? ¿Qué tanto la iglesia del Señor está oliendo a Evangelio?
Comenzamos nuestro devocional en casa con esa primera palabra de confesión. Aquí el texto que podemos compartir con ustedes nos habla de esta tarea de dar a conocer, de esparcir el Evangelio, el conocimiento del Señor, la palabra de Dios. Creo que en ocasiones fallamos, y es allí el punto de confesión, porque en ocasiones al momento de relacionarnos con esas personas que nos rodean, hablamos de diferentes temas, tenemos diferentes fragancias, hablamos de nuestros triunfos, tal vez económicos, triunfos académicos, triunfos familiares, diversos triunfos, pero ¿por qué no hablar del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué no hablar de esas buenas nuevas de salvación? Creo que en ocasiones pasamos más tiempo hablando de otros temas y no esparciendo el conocimiento de Dios, no esparciendo, dando a conocer ese evangelio de salvación que se nos ha encomendado. Creo que hemos fallado en ese particular, y de una u otra forma sería bueno traer eso delante de Dios. Otra característica que puedo notar aquí en el texto es que esta fragancia llamada evangelio es notoria por dos tipos de personas. Una que ciertamente lo conduce a la vida eterna y va creciendo hacia ella, pero hay otro grupo de personas, o habrán otro grupo de personas que verdaderamente ese olor a evangelio será para ellos desagradable. Tal vez hemos llegado al error de querer amoldar el evangelio o acomodar el evangelio a la conveniencia de ciertas personas para que no se sientan ofendidas. Y eso es un grave error. Creo que el evangelio debe ser presentado como es la verdad, la palabra de Dios. La pregunta de cierre de nuestra lectura dice: ¿y quién es competente para semejante tarea? La iglesia es llamada a cumplir esta labor de esparcir la palabra de Dios. Ciertamente en ocasiones no hemos vivido el evangelio de tal manera que pareciera que no somos competentes, y es por eso que es necesario confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas con Dios, para de una u otra forma poder llegar a esta competencia, poder ser aptos, vivir a la altura de ese evangelio que se nos ha encomendado. Yo les invito a que puedan acompañarme en oración, confesando esos pecados, tal vez altivez que muchas veces en nosotros, que nos impiden compartir la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos notar cuán alejados en ocasiones estamos de ti, Señor. Padre, perdónanos porque a veces desperdiciamos nuestro tiempo, nuestra vida, esas oportunidades que tú nos das para esparcir tu evangelio. Padre, que nuestro olor sea grato a esas personas que ya tú has seleccionado para esa vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas. Confesamos que en ocasiones no damos a conocerte, aún con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Nuestra forma de vivir no reflejan en muchas oportunidades ese evangelio que decimos creer y profesar. Padre, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a vivir en rectitud, enséñanos a vivir verdaderamente el evangelio de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos, Padre. Amén y amén. Bien, les invito a seguir con este devocional en casa y adorar al Señor con esta alabanza. En esta hora que la santidad
pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea, hacer tu voluntad en esta hora, que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Buenos días, mi nombre es Sandra Quintero y hoy les estamos acompañando en este devocional en casa. En esta parte iniciamos con la adoración. En esta parte de adoración podemos ver los atributos de Dios a través de su palabra. Y en este capítulo de 2 de Corintios 2, del 14 al 16, podemos ver cuán bueno es Dios con nosotros. En el título nos habla de un Dios de pacto. Podemos ver cómo Dios es un Dios de pacto, inclusive desde el Génesis, que comienza haciendo pacto con el hombre, luego en mucho tiempo con Noé, luego con Moisés, y así sucesivamente en varias historias vemos cómo Dios es un Dios de pacto. Y llegamos al pacto que hizo el Señor por medio de Jesucristo. Entonces ahí podemos ver ese carácter del Señor, Dios de pacto. También podemos ver la bondad del Señor y la compasión que tiene por nosotros. Y en el versículo número 16b podemos ver que dice olor de vida que los lleva a la vida. O sea, podemos decir que una de las características o atributos del Señor es un Dios de vida. Y ese Dios de vida que también cuando nosotros estábamos muertos nos llama nuevamente a la vida y nos invita a llevar vida hacia otros. Qué bonito es recordar cómo Dios nos llama a esa misión de compartir vida hacia otros. Y yo quiero que hoy pensemos nosotros cómo podemos llevar esa misión de llevar vida hacia otros, cómo llevar ese olor de vida. Y también comenzamos con una pregunta: ¿qué tanto huele ese evangelio? Y el evangelio es eso, es vida en Jesucristo. Entonces hoy vemos estos atributos del Señor, vemos estas características tan lindas, también vemos en esta parte que se une con Isaías 30, 18, y voy a leer para ustedes. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad, por eso se levantan para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que esperan en Él. Entonces, retomando acá al profeta también Isaías, que se une con esta parte en la que Pablo nos habla de Corintios, dice que el Señor espera para tenernos piedad. ¿Qué tanto tú estás esperando para tener piedad a otros, para compartir ese evangelio y ser aroma hacia otros? Entonces quiero invitarles también a que hagamos una corta oración con estos atributos que acabamos de leer en estos textos. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu bondad preciosa, porque eres un Dios de pacto y nos lo recuerda con cada arco iris que sale cada mañana. Señor, te damos gracias por la bondad expresada en el Evangelio, en la cruz del Calvario. Señor, también te damos gracias y honramos tu nombre por la compasión que tienes y la paciencia y esperas para que nosotros llevemos, Señor, las buenas nuevas a otros. Te pedimos, oh Dios, que este carácter, Señor, que este aroma de vida pueda estar en nosotros, que oramos cada día a evangelio, a vida y a salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón
Muestra Cristo, muestra Cristo. Hola, continuando con nuestro devocional en casa, continuamos con la letra S, que es la súplica. Mi nombre es Cristian Muñoz y esta súplica es cuando hacemos el panorama, ampliamos nuestra visión a nuestro entorno, no solamente la enfocamos en nosotros. Y mirando el texto hay algo que me llama mucho la atención y es terminando el versículo 16, que nos dice realmente, ¿y quién es competente para esta semejante tarea? Cuando miramos el versículo que sigue, dice, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él, en Cristo, como enviados de Dios que somos. Este es un fragmento muy bonito también que sería válido retomarlo, porque en estos momentos vemos cómo de verdad la palabra de Dios está distorsionada en muchos aspectos, como muchas personas se han tomado la palabra de Dios para beneficio propio y personas han caído como víctimas de eso, que realmente el olor que debe emanar el Evangelio, que es vida, están recibiendo un olor de muerte, realmente para muerte. Entonces quiero invitarlos para que oremos en este momento y pedamos súplicas, a suplicarle al Señor sobre estos. Entonces, Señor, Padre, te damos infinitamente gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, darnos cuenta, Señor, de todo, Señor, lo que pasa a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos súplicas por aquellas personas, Señor, que están distorsionando la palabra, Señor, y que están llevando una palabra de muerte, con olor a muerte, Señor, y no están llevando esa fragancia que debe emanar tu Evangelio, Señor. Señor, suplicamos para que tú, Señor, tengas misericordia de ellos y que felizmente puedan ser partícipes de la gracia, Señor, que tú nos has permitido tener, Señor, en ti, Señor. Más aún, Señor, te pedimos que tengas misericordia también de aquellas que inocentemente, Señor, han sido víctimas de aquellas malas predicaciones, Señor, aquella mala práctica, Señor, en la cuales se han visto, Señor, ahí, que sin culpa, Señor, han recibido y están ahí y no quieren salir, Padre Santo. Pero más aún, Señor, te suplicamos por aquellas personas, Señor, que todavía no conocen de ti, Señor, que reciben, Señor, el Evangelio, pero están enfrascadas, Señor, en que no quieren de ti, Señor. Te suplicamos por ellas, Señor, que conozcan de ti, que el Evangelio que les prediquemos, Señor, sea un olor fragante de vida, Señor, para vida, Señor, no de olor a muerte para condenación, Señor. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invitamos a que sigamos meditando en la palabra de Dios con la siguiente canción. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libres.
nombre es Ángela Chaverra. Continuamos con la cuarta parte del devocional en casa, en acción de gracias. De acuerdo al versículo que Pablo nos dice en el versículo 14, dice: mas Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias al Señor por darnos la virtud de compartir ese aroma, esa fragancia a todas las personas. También por darnos la valentía de hacerlo, porque podemos contagiarnos de muchos olores fragantes, pero el propósito que Dios nos pone en el corazón es contagiar a todas las personas de esa fragancia, sin importar a qué nos enfrentamos. Yo los invito a que podamos ir más a las misiones, compartir más su fragancia de evangelio a otras tierras donde el Señor nos lleva a conocer y a participar a lo más profundo. Bueno, estamos dando gracias a Dios porque en Cristo somos triunfantes. Y también le doy gracias al Señor por permitirnos ser fragancia a otras personas y llevar el evangelio hasta lo más profundo de la tierra. Así que los invito a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, por permitirnos, Señor, ser instrumentos para otras personas, Señor, para poder, Señor, llevar tu evangelio a lo más profundo de la tierra, Señor, tal como tú nos permites, Señor. Y como Pablo dice, damos gracias a ti, Señor Jesús, por tu misericordia y tu bondad, y permítenos, Señor, llevar el evangelio a muchas naciones, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso y nos das la oportunidad, Señor, de que cada uno de nosotros podamos conocer y dar de lo que tenemos, Señor, en conocimiento para otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por acompañarnos en este devocional en casa. Nos vemos la próxima vez. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.